Buenas, a través de esta presentación voy a compartir nuestro estudio de investigación cuyo título es Vivir y enfrentar la violencia estatal en la educación, miradas desde el relato de la vida docente, cuyos autores somos la doctora Almudena Contán Fernández, la Universidad de España, Cádiz, asimismo, mi persona, Percy Manuel Mejía Elvir, investigador adscrito a la Unidad de Gestión para la Investigación de la Escuela de Pedagogía de Honduras. El modelo neoliberal desafía la idea de que todo bien común debe ser transferido a manos privadas. En tal sentido, la educación, como ser esos elementos de bienestar hacia la colectividad, se ha constituido en esos aspectos de lucha como un bien social. Asimismo, encontramos que para contrarrestar esos procesos de privatización surgen como resistencia, ¿verdad? Los docentes como principales actores contra las políticas privatizadoras de la educación. En tal sentido, sufren una embestida bastante significativa, ya que los gobiernos inician la promoción de medidas de privatización alegando diversos motivos sociales, económicos y educacionales. Honduras se ha situado en el pináculo de la violencia, especialmente a partir del golpe militar suscitado en el año 2009 en el país, lo que ha pegado todos esos procesos, ¿verdad? O este flagelo hacia todos los segmentos sociales y por ende la educación no queda al margen de todo este proceso y deja de ser un fenómeno relacionado eminentemente a circunstancias entre estudiantes y docentes, convirtiéndose en una cuestión de agresividad y sometida a procesos de exclusión y de desigualdad social. Eh, Como se les había manifestado, la política en ese sentido, ¿verdad?, que tiene esos vestigios de privatización, que está impregnada bajo el espíritu del modelo liberal, el Estado hondureño genera una arremetida, ¿verdad?, mediante la opresión a todos los sectores por medio de sus aparatos represivos del Estado, que son utilizados para consumar el encaje de esta política a través de la violencia. Por medio de ello se empiezan a reducir los presupuestos de sectores muy torales, pues en el campo social como es la educación y la salud, que van allanando ese camino a la transferencia de lo común hacia lo privado. Por ende, en ese momento, ¿verdad?, el profesorado se constituye como el movimiento de contrahegemonía que trata de hacer oposición frente a esas políticas. Por ende, nos lleva a nosotros a desarrollar al siguiente objetivo, que es mostrar cómo viven y afrontan la violencia el profesorado hondureño resultante del poder gubernamental, producto, ¿verdad?, de todo este proceso de represión por medio del relato de vida. Como ejes temáticos del estudio tenemos el relato de vida, pues esta viene siendo una de las principales vías para visibilizar aquellos momentos que habitualmente quedan obstaculizados o escondidos dentro de la experiencia docente, puesto que permiten explorar, nombrar e indagar el mundo de la educación, especialmente de lo escolar, desde el mismo espacio de vida, y por ende este es uno de los ejes temáticos el estudio retoma. Asimismo, la represión a la educación, este es uno de los aspectos también que es fuerte, se somete sobre la violencia. Podemos decir que son el conjunto de acciones que son promovidas de parte de las autoridades, ¿verdad?, para restringir las creencias y comportamientos a través de diferentes tipos de sanciones. Todo esto nos lleva siempre a indagar lo que es la experiencia docente, pues dentro de ella se encuentran, ¿verdad?, ocultos aquellos aspectos que disponen dilemas, incertidumbres y hasta sentimientos que a veces son difíciles de encontrar, puesto que hay aspectos que son eclipsados por elementos que tal vez no son sumamente claves, pero que se encuentran ocultos dentro de la experiencia docente.
Dentro de nuestro campo de desarrollo con metodología, este estudio pertenece, ¿verdad?, a un conglomerado de participantes un poco más amplio. Pues se retoman únicamente 3 relatos de vida que fueron seleccionados a partir de 3 elementos, como ser que fuera cada experiencia en diferentes niveles educativos, que también se encontrase, ¿verdad?, dentro del mismo espacio áulico, y otro punto que también fuera algo heterogénea con relación a la participación de diferentes personas que desarrollaron su práctica y su quehacer. Asimismo, el trabajo partió dentro del enfoque cualitativo, pues lo que se trataba es que era de explicar y comprender el fenómeno de la misma experiencia que se sitúa, por ende se adscribió, ¿verdad?, bajo un diseño, un trabajo narrativo biográfico, pues debido a que este permite recoger la experiencia tal como se vive y contribuye a comprender y entender el mundo de cómo se atraviesa toda esta experiencia, ¿verdad?, en el campo educativo. Para ello fue desarrollado, ¿verdad?, el análisis de la información a través el análisis narrativo. En ese tenor se produjo una trama muy bien fincada de los 3 relatos que no solamente permitieran descubrir la vivencia, sino asimismo cómo el mismo profesorado se representa a sí mismo y su contexto en el cual se desenvuelve. Podemos analizar los 3 relatos, ¿verdad?, siguientes. Uno de ellos, por ejemplo, es retratado de parte del informante clave cómo se tiene esa capacidad de resiliencia al momento de sufrir esos embates que se vuelven desde diferentes perspectivas, con diferentes matices, una especie de violencia no únicamente física, sino que también algo simbólica, en el sentido de que no se requiere muchas veces en estos relatos que vaya solamente algo a lacerar, no es un daño físico, sino también desde una perspectiva emocional. Asimismo, también pudimos encontrar que en los relatos, ¿verdad?, hubo una especie de reconversión otra vez hacia el compromiso social que se tenía con el bienestar común, posiblemente que el profesorado ya había olvidado en su práctica, y producto de estas acciones que desarrolla, ¿verdad?, para hacer frente a la violencia estatal, se empieza a generar otra vez esa semilla que cultiva la reflexión y a la pertenencia a su clase social. Otro punto es que las arremetidas que se pudimos obtener, ¿verdad?, dentro del relato de vida del profesorado participante, es que se sufrió no solamente una embestida interna y externa, sino que también fue desarrollada con diferentes elementos y organizaciones y también actores que se constituyeron en una violencia algo sistemática, y la forma también como el profesorado apeló a diferentes alternativas para sobresalir de todos estos embates que se estaba viviendo, ¿verdad?, durante esa época de violencia y embestida contra el profesorado o la comunidad educativa dentro de los espacios de formación. Un aspecto clave que también se pudo rescatar es que el profesorado todavía encuentra un elemento clave como es el amor y empatía hacia la niñez que se está formando, y otro punto hacia la misma carrera docente, y que producto de estas acciones resulta una especie de metamorfosis que genera una transformación no solamente cognitiva, sino también podría decirse que espiritual, encontrándose que toda acción de formación nos lleva para la justicia social. La verdad que en estos procesos pudimos recoger también que se vive un asedio, ¿verdad?, constante por medio de la coacción y fuerza, no solamente internamente, sino que también se vuelve algo externo y que es compuesta
por amenazas, por atentados físicos, sufren una discriminación tremenda, se evidenció que se experimentan una serie de acosos, descalificaciones, que el Estado, al margen de no tener un marco jurídico que permita sistematizar estas acciones, de igual manera las promueve y por ende lleva al profesorado a contrarrestar todos estos embates de la violencia por apelando a diferentes estrategias. Una de ellas es el respaldo entre las organizaciones magisteriales para hacer valer lo que es la carrera docente y también ese resguardo hacia el mismo gremio. Otro punto es la capacidad de autorregulación que tiene el mismo profesorado para salir y ser resiliente frente a todos estos embates y adaptarse a las situaciones. Y de igual manera, pudimos evidenciar que al margen de estar situado en un proceso eminentemente de hostilidades, la labor formativa que desarrolló el profesorado es muy profunda. Hay un amplio sentido de elementos como ser, ¿verdad? Responsabilidad social, que se traduce en el bienestar común dentro de una justicia social que se persigue para el bienestar de la colectividad, y esto se logra traducir en la formación que se desarrolla, y hay una especie de quiebre de identidades en el cual permite evocar otra vez una transformación social que genera esa conciencia colectiva hacia la pertenencia de clase que ellos tienen. Como conclusiones, podemos extraer, ¿verdad?, la flagrante violación a los derechos humanos que se han sufrido en el campo educativo. Todo esto posiblemente, de acuerdo a lo que pudimos nosotros detectar, la significatividad que ha tenido como remanente el golpe de Estado militar en el año 2009, lo que nos permite a nosotros sugerir revisar las responsabilidades de las violaciones, ¿verdad?, que se hicieron internamente y no solamente dentro del aula de clases o los espacios de formación, sino lo externo, ¿verdad? Pues con el objetivo de que la escuela continúe floreciendo como ese espacio de democracia y diálogo que permita generar esos espacios de inclusión ante todo. Otro aspecto es que los resultados nos han permitido mejorar la comprensión de cómo enfrentan los embates de las políticas privatizadoras el profesorado, pues en este sentido, un elemento clave que se podría tomar en cuenta es la reconversión de esa política educativa con miras en la labor de liberar esas voces, ¿verdad?, de los docentes y el estudiantado para evitar esas contradicciones en el futuro y que podamos nosotros establecer nexos de significatividad y de idoneidad en las acciones. Y asimismo, una de las consecuencias que se pudo extraer también del estudio es el trauma sufrido, pues en cada persona producto de estas acciones, ¿verdad?, de violencia, ha dejado una huella no solamente física, sino también en su biografía, sino que dejando o derivando de situaciones de estrés profundo que impactan no solamente en su labor diaria, sino también en su vida social. Por eso es primordial promover procesos de atención y reparo en cada experiencia, pues cada una es diferente, cada una está sujeta a sus propias circunstancias, y por ello es que se sugiere en ese sentido, ¿verdad?, reparo a cada una de las experiencias acorde a las situaciones que se vivieron. Muchas gracias.